Mi hija empezó a decir cosas raras después de que nos mudamos. Fue hace unos meses, cuando por fin logramos alquilar una casa más grande en las afueras de la ciudad. No era perfecta, pero tenía lo necesario: 3 habitaciones, patio trasero y un estudio que yo podía usar como oficina. Lo mejor de todo era que el alquiler estaba por debajo del promedio. Demasiado bueno para ser verdad, pensé. Y lo era. Yo soy madre soltera. Mi hija, Bianca, tiene 6 años. Es una niña tranquila, creativa, un poco reservada. Siempre ha tenido mucha imaginación, le gusta dibujar, inventar historias, hablar con sus muñecas como si fueran personas reales. Por eso, al principio, no me alarmó cuando me dijo que había un hombre en su cuarto. «Mamá, el señor del sombrero vino otra vez anoche», me dijo una mañana mientras le preparaba cereal. «¿Qué señor, mi amor?» «El del cuarto. El que se sienta en la silla y canta». Me reí. Pensé que había soñado. Le pregunté si quería dibujarlo. Lo hizo, con sus crayones, un hombre alto, con un sombrero antiguo, cara sin ojos, y una sonrisa, torcida. «Muy creativo», le dije. Pero algo me incomodó. No sé. El dibujo me dio un escalofrío. Lo dejé en la nevera, junto con otros de sus garabatos. Las noches empezaron a ponerse extrañas. Primero fue el sonido. Un leve crujido, como si alguien caminara por el pasillo. Pensé que era el piso, o el viento. Luego, escuché a Bianca hablar sola a las 3 de la madrugada. Fui a su cuarto y la encontré sentada en la cama, mirando hacia la silla de la esquina. No había nadie. Pero ella sonreía, como si alguien le estuviera contando un chiste. «¿Con quién hablas?», le pregunté. «Con él. Me dice que no te diga su nombre». «¿Qué nombre?». «Dice que si lo digo, se enoja. Y si se enoja, me lleva». Esa noche no dormí. Pensé en llevarla al psicólogo. O en cambiarla de escuela, por si estaba influenciada por algún amiguito con historias raras. No se lo conté a nadie. Me daba pena. Me daba miedo que pensaran que estoy perdiendo la cabeza. O peor aún, que ella lo está. Pasaron 2 semanas así. Yo cada vez más tensa. Ella cada vez más cansada, con ojeras, pálida. Empezó a dibujarlo todos los días. A veces lo hacía parado junto a su cama. Otras veces, frente a la ventana. En uno, lo dibujó dentro del closet. Empecé a cerrar la puerta del closet cada noche. Como si eso ayudara. Un viernes, invité a mi hermana Clara a dormir en la casa. Le conté por encima, sin muchos detalles, que Bianca estaba actuando raro y que me sentía un poco estresada. Clara, siempre la escéptica, se burló. «Ay, Lía, eso es puro cuento de niños. Seguro vio algo en la tablet». Esa noche, Clara durmió en el cuarto de huéspedes. Yo me dormí tarde. Bianca también. Me desperté a eso de las 2:40 de la madrugada con un sonido fuerte. Como si algo se hubiera caído. Fui directo al cuarto de mi hija. La encontré despierta, tapada hasta la cabeza. «Está enojado, mamá. Dice que no le gusta que lo ignores». Me quedé congelada. Miré la silla. Vacía. «¿Qué pasó? ¿Qué tiraste?». «No fui yo. Fue él». Le quitó la lámpara al tío Martín. Me tomó un segundo entenderlo. Mi hermano Martín murió hace años. Nunca le habíamos hablado de él. No tenía cómo saberlo. Mucho menos que la lámpara de la mesita de noche había sido de él, un regalo de cuando me mudé sola por primera vez. Nunca se lo había dicho a Bianca. Me puse fría. Sentí un zumbido en los oídos. Me fui de ahí. A la mañana siguiente, Clara me dijo que escuchó pasos en el pasillo. Que pensó que era yo, pero que al asomarse no había nadie. También dijo que soñó con una figura parada frente a su cama, con sombrero. Que no podía verle la cara. «Tal vez tu hija no está inventando, ¿sabes?», me dijo, medio en broma, medio seria. Esa misma tarde, fui a la biblioteca local. Busqué información sobre la casa. Y fue ahí cuando empezó lo peor. Esa misma tarde, fui a la biblioteca local. No sabía bien qué buscaba, pero sentía que algo en esa casa no estaba bien. Pedí ayuda al bibliotecario, un señor mayor llamado Elías que parecía conocer todos los rincones del lugar. Le dije la dirección de la casa,
Y al principio solo me miró como si no entendiera por qué quería saber. ¿Esa casa no estuvo desocupada por años? Preguntó mientras se ajustaba los lentes. No lo sé, respondí. Nos mudamos hace poco. Pero han pasado cosas raras. No quise dar más detalles. Él asintió y me llevó a una sección con registros antiguos del barrio, incluyendo archivos de periódicos locales. Me dijo que podía buscar libremente y que, si encontraba algo, le avisara. Pasé casi 2 horas revisando titulares, columnas viejas, obituarios, hasta que lo vi. Maestro de primaria hallado sin vida en su casa. Se sospecha de suicidio. Fue encontrado sentado en una silla junto a la cama, con una sonrisa dibujada en el rostro. La dirección era la misma. La foto borrosa en blanco y negro mostraba a un hombre alto, con sombrero. El artículo decía que se llamaba Darío Montenegro, y que se había quitado la vida después de ser acusado de maltrato infantil. Nunca se le comprobó nada, pero según el texto, había dejado una nota que decía: «Los niños siempre dicen la verdad. Por eso los voy a acompañar para siempre». Se me heló la sangre. El dibujo de Bianca, la silla, la sonrisa torcida, todo coincidía. Cerré el archivo y salí casi corriendo. Llamé a Clara desde el auto. Le conté lo que encontré. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que me dejó sin aliento. Anoche, mientras dormía, escuché que alguien tarareaba una canción. Pensé que era Bianca, pero no era una voz de niña. Cuando llegué a casa, Bianca estaba en el patio con sus muñecas. Le pregunté si había visto al hombre otra vez. Me dijo que sí, pero que esta vez no entró al cuarto. Que se quedó parado en el pasillo y le dijo algo. ¿Qué te dijo? Que me cuide. Que tú estás en peligro ahora. No supe qué responder. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y rabia. Ya no podía hacer como si nada pasara. Fui a su cuarto y quité la silla. La metí al trastero y cerré con llave. Esa noche dormí con Bianca en mi cama. Pero no sirvió de nada. A las 3:12 de la madrugada, escuché un golpe seco. Como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Me levanté de un salto. Bianca también se despertó, asustada. Fui al pasillo. Estaba oscuro, pero vi que la puerta del trastero estaba abierta. La silla, la maldita silla, estaba otra vez en la esquina del cuarto de Bianca. No sé cómo llegó ahí. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta. Nada estaba roto. La silla simplemente volvió. Al día siguiente, llevé a Bianca a casa de Clara. Le dije que necesitaba un par de días para ordenar todo. En realidad, quería estar sola para averiguar qué hacer. Pensé en vender la casa. Pensé en bendecirla. Pensé en prenderle fuego. Esa noche, me quedé sola por primera vez. Y no duró mucho. A la 1:47 de la madrugada, escuché pasos. Esta vez más claros. Lentos. Firmes. Como si alguien caminara con decisión por el pasillo. Me armé de valor y abrí la puerta. No había nadie. Pero la silla, la maldita silla estaba ahora en el pasillo, frente a mi cuarto. Y encima de ella, había un dibujo. No uno de Bianca. Uno con líneas firmes, hechas con tinta negra. Era yo. Dormida. Y el hombre con sombrero, parado detrás de mí. Me quedé paralizada. Literalmente, no podía moverme. El dibujo temblaba en mis manos. Sentía la garganta seca, el corazón retumbando en mis oídos, y un cosquilleo helado en la nuca, como si alguien me estuviera mirando. No sé cómo logré volver a entrar a mi habitación. Cerré la puerta con seguro, empujé la cómoda contra ella y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Toda la noche pasé en vela. No hubo más sonidos. Ni pasos. Ni golpes. Ni risas. Solo ese silencio denso, incómodo, como el de una casa que respira cuando nadie debería. A las 6 de la mañana, cuando ya había luz, salí del cuarto y fui directo al pasillo. La silla no estaba. El dibujo tampoco. Como si todo lo que vi hubiese sido un sueño. Pero no fue un sueño. No podía haberlo imaginado. Todavía tenía la marca del papel apretado en mi palma. Clara me llamó a eso de las 9. Me preguntó si podía quedarse con Bianca otro día más. Le dije que sí,
que por favor la mantuviera ocupada. Yo no sabía si tenía un fantasma en casa, si mi mente estaba colapsando, o si ambas cosas eran ciertas. Pero necesitaba respuestas. Ese mismo día fui a ver a una mujer que me recomendó una compañera del trabajo. Se llama Mariana. Según me dijeron, es una especie de medium o algo así. Me daba algo de vergüenza, pero ya no me quedaban muchas opciones. Cuando le conté lo que pasaba, no pareció sorprendida. Lo que sí me impactó fue lo que me preguntó de inmediato. Tu hija es sensible, ¿verdad? ¿Desde pequeña ha dicho cosas que nadie más entiende? Asentí, sin saber si sentirme aliviada o más asustada. No está imaginando. Y tú tampoco. Lo que hay en tu casa no es un espíritu cualquiera. Es algo que se alimenta de la atención, del miedo. Sabe que está siendo visto, por una niña que puede verlo. Le mostré los dibujos. Mariana los examinó con cuidado. En uno, se detuvo más de lo normal. El hombre del sombrero estaba más nítido, más definido que en los otros. Tenía un símbolo extraño en la solapa del saco, como un círculo con una cruz torcida en el centro. Ella frunció el ceño. ¿Este lo dibujó tu hija? Sí, hace como 3 días. Este símbolo es antiguo. No tiene un nombre exacto, pero aparece en algunos textos como marca de entidades ligadas al velo. Presencias que no aceptan haber partido, que se quedan entre planos, y que se obsesionan con personas vulnerables. Me preguntó si alguien había jugado con cosas como tableros de Ouija, rituales, invocaciones. Le dije que no. Ni yo, ni Bianca. Pero entonces recordé algo. La casa. ¿Y si no fue alguien? ¿Y si fue la casa misma? Pregunté. Es posible. Hay lugares que absorben energía. Si esa casa fue testigo de mucho dolor, puede retenerlo. Pero este hombre, no quiere irse. Y tu hija es su ancla. Salí de ahí con una mezcla rara de emociones. Un poco de alivio por no estar loca. Mucho miedo por no saber qué hacer. Volví a casa, recogí algunas cosas y decidí irme a dormir a casa de Clara también. Pero antes, pasé a dejar una cámara en el cuarto de Bianca. Una cámara vieja que usaba antes para grabar recetas de cocina. La conecté a una batería portátil y la dejé apuntando a la silla. No dije nada a nadie. Solo quería ver si podía grabar algo. Cualquier cosa. Esa noche, en casa de Clara, dormí por primera vez en días. A la mañana siguiente, revisé la grabación. La cámara había captado 6 horas de imagen estable. Todo normal. Bianca no estaba, así que no había movimiento. Pero a las 3:12 de la madrugada, la cámara se puso negra por 2 segundos. Cuando volvió, la silla estaba más cerca. No se veía cómo se movió. Solo que de un segundo a otro, estaba frente a la cámara. Inclinada hacia ella. Y justo antes de que la imagen volviera a ser normal, apareció un rostro. Solo por una fracción de segundo. Un rostro pálido, sin ojos. Solo 2 huecos negros. Yo grité. Literalmente grité. Clara corrió desde la cocina. Pensó que me había pasado algo. Le mostré el vídeo. Ella también palideció. Su hija, que estaba al lado, empezó a llorar. Esa noche no regresamos a mi casa. Ni al día siguiente. Pero entonces Bianca se enfermó. Fiebre. Pesadillas. Empezó a murmurar cosas mientras dormía. A llorar por las noches. A suplicar que no la haga volver. Y ahí entendí algo que me partió el alma. Ese hombre no necesitaba la casa. Necesitaba a mi hija. La fiebre de Bianca no bajaba. Ni con medicinas, ni con baños tibios, ni con nada. Estaba pálida, delirando, repitiendo frases sin sentido mientras dormía. A veces decía cosas como ya viene, no abras la puerta, o lo peor, mamá, te va a llevar a ti ahora. No pude evitarlo. Lloré. Me senté en el piso junto a su cama en casa de Clara y sentí una mezcla de impotencia, miedo y culpa. Porque algo dentro de mí me decía que todo esto era por mi culpa. Por haberla llevado a esa casa. Por no haberle creído al principio. Por no haber actuado antes. Esa misma noche, mientras yo sostenía su manito mojada de sudor, Bianca abrió los ojos de golpe y susurró algo que no me dejó dormir el resto de la noche. Está aquí. No importa dónde vayamos. Clara estaba igual de desesperada que yo.
Buscamos todo tipo de ayuda, médicos, psicólogos, incluso llamamos a una señora que decía hacer limpiezas energéticas. Nada funcionó. Bianca no mejoraba. Y entonces, apareció Mariana. Me llamó inesperadamente. Dijo que no podía dejar de pensar en el símbolo del dibujo. Que había encontrado algo en un libro antiguo. Acepté verla de inmediato. Nos reunimos en un café y me mostró una página fotocopiada de un texto en latín, con traducción al margen. En ella se describía una entidad llamada el Observador. Una presencia que se manifestaba ante niños que aún no han cerrado sus ojos interiores, como lo llamaba el texto. Se aparecía siempre de la misma forma, alto, con sombrero, sonrisa torcida. Y se alimentaba de atención, de miedo, de creencia. Entre más lo nombran, más fuerte se vuelve, me dijo Mariana con la voz baja. Y si la persona que lo ve empieza a dibujarlo, hablar con él, temerle, el vínculo se sella. ¿Y cómo lo rompo? Le pregunté, desesperada. Hay una forma. Pero no es fácil. Y no es segura. Me explicó que el único modo de romper ese vínculo es a través de una confrontación directa. No se trata de exorcismos, ni rituales religiosos, sino de quitarle el poder. Mirarlo de frente y negarlo. No temerle. No obedecerlo. No hablarle. Pero tu hija no puede hacerlo sola. Es muy pequeña. Necesita verte fuerte. Necesita que tú le enseñes a no tenerle miedo. Volví a casa de Clara con esa idea quemándome la cabeza. Me senté con Bianca esa misma tarde. Ya estaba un poco más despierta, aunque débil. Le tomé la mano y le hablé con voz firme. Mi amor, sabes quién es él, ¿verdad? Ella asintió. Sé que te da miedo. Pero necesito que me ayudes a enfrentarlo. Quiero que esta noche, si vuelve, le digamos que se vaya. Que ya no tiene poder aquí. Que no lo queremos más. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Él se va a enojar, mami. No importa. Yo estoy contigo. Nadie va a hacerte daño mientras yo esté aquí. Sí. Esa noche, volvimos a la casa. Fue la decisión más difícil que he tomado. Pero algo me decía que era lo que teníamos que hacer. Limpié el cuarto de Bianca. Quité la silla de nuevo. Puse luz cálida, coloqué algunos de sus peluches y la dejé dormirse a mi lado, en mi habitación. Las ventanas cerradas. El pasillo iluminado. Velas en la sala. Y yo, con el corazón en la garganta, esperando. A las 2:59 de la madrugada, Bianca se incorporó de golpe. No abrió los ojos, pero habló. Está en el pasillo. Dice que tú no puedes mandarlo. Que no le tienes el valor. Me levanté de un salto y salí al pasillo. Y ahí estaba. No sé cómo explicarlo. Era más sombra que cuerpo, pero su forma era clara. Alto. Inmóvil. Y esa sonrisa, como si supiera que yo no podía hacer nada. Pero lo hice. Con el cuerpo temblándome, la voz cortada, y el aire denso como si me aplastara los pulmones, le grité. No te tengo miedo. Lárgate de aquí. Ya no tienes poder sobre mi hija. Ni sobre nadie. Y entonces, el pasillo se llenó de un viento helado. Las luces parpadearon. Escuché un crujido fuerte, como madera partiéndose. La sombra se movió hacia mí. No caminó. Flotó. Pero no retrocedí. Cerré los ojos y repetí lo que Mariana me dijo. No existes si no te temo. No existes si no te temo. La sombra se detuvo. Y luego, se desvaneció. Como si el aire la hubiera absorbido. Corrí de nuevo al cuarto. Bianca dormía profundamente. Sin fiebre. Sin murmullos. Por primera vez en semanas. Sonreía. A la mañana siguiente, me desperté antes que Bianca. Por un instante pensé que todo había sido un sueño. El enfrentamiento, la sombra, el viento helado, todo. Pero entonces me di cuenta de algo. El ambiente en la casa había cambiado. Era sutil, pero claro. No había ese peso invisible en el aire, esa tensión constante que se respiraba desde el día que nos mudamos. La casa se sentía tranquila, viva, incluso. Como si algo se hubiera soltado por fin. Bianca se despertó poco después, se frotó los ojos y me miró con esa carita que yo ya había olvidado,
limpia, descansada. Sin ojeras, sin temor. Se me hizo un nudo en la garganta cuando me abrazó y me dijo: «Se fue, mamá. Ya no está». No supe si llorar o reír. Solo la abracé con fuerza y le prometí, ahí mismo, que nunca más íbamos a dejar que algo así entrara en nuestras vidas. Decidí no enviar a Bianca al colegio esa semana. Le dije que íbamos a tomarnos unos días de descanso, solo nosotras dos. Fuimos al parque, hicimos helado casero, le pinté las uñas de colores. Lo necesitábamos. No solo ella. Yo también. Durante esos días, también hice algo que había evitado por miedo. Hablé con los vecinos. Fui puerta por puerta, preguntando si sabían algo de la historia de la casa. La mayoría solo dijeron que era vieja y que había estado desocupada mucho tiempo. Pero uno de ellos, un hombre mayor que vivía al frente, fue el único que me dio más detalles. Se llamaba don Jorge, y me invitó a pasar a su jardín. «Mire, señorita», me dijo, bajando la voz como si no quisiera que la casa escuchara. En esa casa vivió un maestro, Darío se llamaba. Buen hombre al principio, pero después se volvió raro. Lo despidieron del colegio por cosas feas, dicen. Y luego, pues ya sabrá. Lo encontraron muerto en su silla, ahí mismito donde usted puso la habitación de la niña. Sentí que la piel se me erizaba. Le conté, sin tantos detalles, que habían pasado cosas extrañas. Que mi hija veía a alguien. Don Jorge asintió, como si ya lo supiera. Es que no es la primera vez. La familia que vivió antes también tenía una niña. Se mudaron al mes. Dijeron que la niña hablaba con un señor invisible que le cantaba en las noches. ¿Y por qué nadie dijo nada? Le pregunté, entre frustrada y asustada. ¿A quién le cree uno cuando le dicen que una sombra habla? Todos pensaron que era imaginación. Hasta que se fue corriendo la voz y nadie quiso alquilarla. Hasta que usted llegó. Esa noche no dormí bien. No por miedo, sino por rabia. Por haber sido empujada a una casa maldita sin advertencia, sin explicación. ¿Y si algo le hubiera pasado a Bianca? ¿Y si yo no hubiera tenido el valor de enfrentar eso? Al día siguiente, llamé a Mariana. Le conté todo. Le agradecí. Y entonces ella me dijo algo que me dejó pensando. Lía, estas cosas no siempre desaparecen. A veces se quedan dormidas. Silenciosas. Esperando a que alguien vuelva a mirar. Pasaron los días, luego las semanas. Bianca volvió al colegio. Empezó a dibujar otra vez, pero ahora eran cosas normales. Animales, flores, casas, a nosotras dos tomadas de la mano. No más figuras oscuras. No más hombres sin ojos. Pero yo empecé a tener sueños. No eran pesadillas, pero me dejaban inquieta. Siempre aparecía una puerta. Una puerta de madera vieja, con el pomo oxidado. Siempre cerrada. Siempre al final de un pasillo largo y oscuro. Y cada vez que me acercaba, escuchaba algo del otro lado. Al principio, no lograba distinguir qué era. Pero en el último sueño, lo escuché con claridad. Una voz masculina. Baja. Rasposa. Que decía: «Ella me ve. Y tú me abriste la puerta». Después de ese sueño, no volví a dormir tranquila. Durante el día todo parecía normal. Bianca sonreía, la casa se sentía ligera, incluso empecé a pensar en redecorar el cuarto de ella, como una forma de cerrar esa etapa. Pero cada noche, sin falta, volvía la misma imagen en mi mente. El pasillo, la puerta, la voz. No se lo conté a Bianca. Ni a Clara. Ni a nadie. Me dije a mí misma que eran secuelas del miedo. Que mi mente estaba procesando el trauma. Que ya no había nada que temer. Pero lo había. Una noche, mientras Bianca dormía y yo revisaba unos documentos en el estudio, escuché un golpecito leve. Un toc-toc que venía desde su cuarto. Me congelé. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Crucé el pasillo. Abrí la puerta de su habitación. Bianca dormía plácidamente, respirando lento, abrazada a su osito. La ventana estaba cerrada. Nada fuera de lugar. Y entonces lo vi. Sobre su escritorio, entre sus hojas de dibujo, había una hoja nueva. No estaba ahí en la tarde. Lo sé porque yo misma había ordenado todo. Me acerqué y sentí un escalofrío antes de siquiera leerlo.
Era un dibujo. Pero no hecho por ella. Las líneas eran más duras, más tensas. Hechas con tinta negra, no crayones. En el dibujo, estaba yo. Frente a una puerta. La misma del sueño. Y en la parte de abajo, con una letra que no reconocí, decía: tú lo llamaste. Tú lo verás. Sentí náuseas. Literalmente. Corrí al baño y vomité. Me temblaban las piernas. El corazón me latía como si quisiera salirse del pecho. Ya no era solo Bianca. Ahora era yo. Me encerré en mi cuarto y llamé a Mariana. Le conté lo del sueño. El dibujo. La frase. Todo. Te lo advertí, me dijo con voz apagada. Si lo desafías, te mira. Si lo nombras, te encuentra. Si lo enfrentas, se queda contigo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? No lo alimentes. No lo busques. No lo nombres. Esa entidad es como un fuego. Se apaga si no le das oxígeno. Pero si lo provocas, si lo temes, si lo invocas, vuelve más fuerte. Colgué la llamada con la piel erizada. Y tomé una decisión: no volvería a pensar en él. No volvería a mirar ese dibujo. Ni a hablar de eso. Ni siquiera conmigo misma. Quemé la hoja. Tiré la silla. Tiré todos los dibujos viejos de Bianca, incluso los inocentes. Reorganicé el cuarto. Compré sábanas nuevas, pinté la pared, cambié los muebles de sitio. Y sobre todo, me repetí una y otra vez: no existe. No existe. No existe. Por un tiempo, funcionó. Pasaron 3 semanas sin incidentes. No más dibujos. No más sueños. Bianca empezó a hablar más de sus amigos en el colegio, volvió a reírse fuerte, volvió a ser niña. Y entonces llegó esa noche. Estábamos cenando. Pasta con albóndigas. Bianca me contaba que había aprendido una canción nueva en la clase de música. Yo sonreía, contenta, aliviada, pensando que por fin todo quedaba atrás. Y fue entonces que ella, con total naturalidad, me dijo: ah, mamá, se me olvidó contarte. ¿Qué pasó, amor? El hombre del sombrero me saludó desde la ventana hoy, cuando tú estabas en el supermercado. Se me cayó el tenedor al piso. ¿Cómo que, qué? ¿Qué dijiste? No entró. Solo me miró. Y me hizo así, dijo, levantando su manita y moviéndola de lado a lado, como quien despide a alguien. ¿Estás segura que no era alguien en la calle? ¿Un vecino, tal vez? Ella negó con la cabeza. No. Era él. Pero no parecía enojado esta vez. Solo me miró y sonrió. No supe qué decir. Solo asentí y traté de no perder la compostura frente a ella. Pero por dentro, sentí que se abría una grieta nueva. Una que no podía ver. Pero que ahí estaba. Esa noche, dormí con la puerta del cuarto de Bianca entreabierta. Me senté en el pasillo, sola, esperando que algo pasara. Y no pasó nada. Pero al amanecer, cuando fui al baño, lo noté. En el espejo empañado por el vapor de la ducha, alguien, había escrito con un dedo. ¿Creíste que era tan fácil? Esa mañana supe que no iba a terminar tan fácil. Que no importaba cuántas veces repitiera no existe, o cuántos dibujos quemara, o cuántas veces cambiara los muebles de sitio. Él seguía ahí. No por Bianca. Por mí. Y eso, me aterraba más que cualquier otra cosa. Llamé a Mariana por última vez. Ya no buscaba consuelo, ni explicación. Solo necesitaba saber si había algo definitivo que pudiera hacer. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo: hay algo. Pero no es para sacarlo, es para encerrarlo. Me explicó que había una práctica antigua, peligrosa, usada solo en casos extremos. Un ritual de cierre. No religioso, no místico, sino simbólico. Una especie de trato. Según ella, algunas entidades no quieren ser expulsadas. Solo quieren permanecer. Y si les das un lugar, aceptan quedarse ahí, mientras no los desafíes. Era un riesgo. Pero ya no tenía muchas opciones. El ritual requería 3 elementos. Algo que perteneciera al observador, algo que simbolizara a la persona que lo enfrentó, y un lugar físico donde sellarlo. Mariana me advirtió: una vez lo hagas, no lo rompas. No lo muevas.
No lo abras. Nunca. Esa noche, esperé que Bianca se durmiera y bajé al trastero. Saqué lo único que me negué a botar, la silla. La limpié. La miré. Y la dejé en el centro del cuarto. Luego busqué entre las cosas de Bianca uno de los primeros dibujos. El más detallado. El del hombre con el sombrero. Lo puse sobre el asiento. Y finalmente, me miré en el espejo. Corté un mechón de mi cabello. No sé por qué eso me pareció correcto. Quizás porque sentía que todo esto había cambiado una parte de mí. Y puse también el mechón sobre el dibujo. Lo cubrí todo con una sábana blanca. Dibujé en el piso el símbolo que Mariana me mostró. Rodeé la silla. Encendí una vela. Y dije en voz baja. No te temo. No te necesito. No te llamo. Pero aquí tienes tu espacio. Quédate aquí. Solo aquí. La vela se apagó sola. El aire se volvió helado. Por un segundo, me pareció escuchar una risa, suave, como si viniera de dentro de las paredes. Y después, silencio. Al día siguiente, sellé la puerta del trastero con clavos. Coloqué un mueble pesado frente a ella. No le dije nada a Bianca. Ni a Clara. Nadie sabe lo que hice. Nadie entra ahí. Ni entrará. Han pasado 3 meses. Bianca está bien. No ha vuelto a hablar de él. No ha vuelto a dibujar sombras. Ríe, canta, duerme como una niña normal. Yo también estoy mejor. Trabajo desde casa, hago yoga por las mañanas, hasta retomé mis clases de cocina. Pero hay algo que no puedo ignorar. Cada cierto tiempo, a eso de las 3 de la madrugada, me despierto sin razón. Sin ruido. Sin sueños. Solo, despierto. Y siento algo. Como si alguien estuviera sentado, justo abajo, en el trastero. Esperando. Solo esperando. Pero no bajo. No lo nombro. No lo pienso demasiado. No lo desafío. Porque entiendo, ahora más que nunca, que el miedo no se elimina. Se negocia. Y si él está ahí abajo, en la oscuridad, que se quede ahí. ¿Fui yo la que lo llamó? ¿Lo provoqué sin saber? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?